Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPO TV a través de la red. Un domingo más, un domingo muy especial, no un domingo como otros. La mayoría de ustedes o ya votaron o están por ir a votar. Jornada cívica para nuestro país, jornada que enaltece y reafirma la democracia, valores que ningún país puede perder y que los debe de cuidar permanentemente, custodiar celosamente, regarlos como esa plantita para que permanezca vivo y muy presente en cada uno de nosotros. Darío Baldassari, buenas mañanas. Buenas mañanas. Qué mañana, ¿no? Qué día importante. Sí, es un día muy importante, es parte de lo que es la democracia, la participación, el derecho a elegir y ser elegido de parte de todos los ciudadanos y cada uno a elegir según su real entender y saber, y esa es la democracia. El juego democrático es eso, ¿no? Al cual todos tenemos, por un lado, el derecho de ejercer eso y al mismo tiempo la responsabilidad de ejercerlo bien. Y además, aunque no es obligatorio, es bueno que todo el mundo vayamos a votar, porque no siempre cuando nos obligan y hay una multa de por medio, debemos de cumplir también, como en este caso, que es elegir los candidatos dentro de cada partido según la elección de cada uno de nosotros. Y eso nos hará mejor a todos si corresponde felicitar al pueblo uruguayo por esta fiesta democrática que es el ejercicio de este derecho. Es el derecho que si no se ejercita se pierde. Esa es y por lo tanto, como todos los uruguayos no queremos perder ese derecho, seguramente que va a haber una jornada electoral interna de cada partido para elegir los candidatos que competirán en otra elección, ya esta de otro carácter, en el mes de octubre y noviembre, para elegir el gobierno nacional por 5 años, como corresponde en lo que es la mejor historia, la mejor práctica de nuestro país, que es esto, ¿no? La fiesta electoral, la elección, el poder, digamos, de alguna manera elevarnos en tener este derecho de votar y de elegir todo en un pie de igualdad que nos hace como somos, ¿no? Como dice mi amigo Rosenkopf en unos tantos dichos, ¿no? Que nunca falte. No, por supuesto, esto es algo que hay que cuidar. Y en ese sentido, bueno, es que nosotros no podemos dejar de celebrar el hecho de que esto ocurra de manera normal en nuestro país, puesto que, bueno, cuando ello faltó, todos sabemos lo que significó para los uruguayos y para la gente en general, para la democracia y por lo tanto hay que cuidar esto que ¿Cuánto han sufrido abuelos que están mirando ahora con sus nietos, con sus hijos, ¿no? En épocas difíciles, cuánto se perdió en aquella época, ¿no? Y cuánto hay que cuidar esto, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que uno siempre confía en la madurez de nuestro pueblo y en particular de las nuevas generaciones que como se va pasando, ¿no?, la bandera de mano en mano, que tiene una alta valoración de lo que significa este derecho, más allá de lo que vote cada uno, el partido que le guste, el color que le guste, eso es, por suerte tenemos ese derecho sagrado, que es el derecho a elegir y a ser elegido como parte de la ciudadanía en un pie de igualdad. Es de los actos más igualitarios que tenemos los uruguayos. Ahora, Daniel, hay un tema muy polémico, ¿no? que siempre se coloca cuando, básicamente en la interna, ¿no? Cuando todos sabemos que no es obligatorio. ¿Hasta qué punto mucha gente ha debatido debería ser obligatorio o no? Yo creo que hay que pensarlo, porque en definitiva se está eligiendo el futuro presidente, porque de acá van a salir los candidatos de cada partido que después van a disputar la presidencia, ¿no? ¿Hasta qué punto no debería ser obligatorio, ¿no? Sí, yo creo que estaría bueno, quizás, es un tema estudiarlo, el volver que ese acto sea también de carácter obligatorio en la medida que la elección nacional es obligatoria. Hasta moralmente, ¿no? De euro. Y yo creo que
estaría bueno también de que independientemente de la obligatoriedad o no, la mayoría de los uruguayos por lo menos Claro. concurramos a votar. Por eso es que nosotros desde aquí exhortamos a todos a que lo puedan realizar y que no tengan dificultades a cumplir con este deber cívico tan importante que como tú bien decías, no es el regalo de nadie, que esto lo hemos conquistado a lo largo de la historia y que tenemos que seguirlo ejercitando, porque yo vuelvo a decir, derecho que no se ejercita se pierde. Yo me acordaba hoy, si se hablara de un ASPU de votación, ¿no? Si se hablara de lo que es la democracia a través del voto, cuando por ejemplo en los congresos, cuando se eligen autoridades nuevas en la UNASPU o se elige al representante de los jubilados en el BPS, se está votando, ahí se vota también democráticamente, ¿no? La mayoría ahí es la que manda, ¿no? Sí, efectivamente, es una forma de hacer de que los representantes es electo por quien los representa, a quién va a representar, es decir, que es una transmisión directa de derecho que se le da a aquel que se elige, en un proceso como el que hay, que siempre es perfectible, pero que nosotros siempre tanto valoramos, porque el tener en el directorio del BPS los representantes de los sectores sociales, en nuestro caso de los jubilados y los pensionistas, es una cuestión muy importante y que ha significado en los hechos un avance indiscutible, claro. Y que por lo tanto ese es el camino del tripartismo en el caso de la seguridad social, porque allí están sentados el gobierno, están sentados los trabajadores, están sentados los jubilados y los pensionistas, y están sentados los empresarios, los empleadores. Quiere decir que en ese sistema que es tan uruguayo, que tanto le ha dado al Uruguay y que lo ha distinguido justamente por el ejercicio de ese sistema, que es un sistema complejo, que a veces no se entiende, porque a veces estamos acostumbrados a que, bueno, se discute un poco y resolvemos con el voto. Allí todas las cosas se resuelven en gran medida por consenso. O sea, el tripartismo, que justamente ahora está de vuelta, se ha conocido lo que ha pasado en la OIT, como allí también esa organización internacional que está cumpliendo 100 años, es tripartita, integrada por representantes de los gobiernos, de los empleadores y los trabajadores. Y lo interesante de esta experiencia, que lo da 100 años, 108 conferencias internacionales que se han realizado a lo largo de estos 100 años, lo que muestra la experiencia de este organismo, el más antiguo de todos los organismos internacionales que hoy están en pie en el mundo, lo que muestra es que para ello es imperativo el consenso. ¿Cómo se procede para que haya consenso, salvo en casos muy extraordinarios? Y en el caso del Uruguay, es un país que se caracteriza por haber adoptado para sí los convenios internacionales que se han ido adoptando en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en la cual los convenios 87 y 95 son los que rigen las grandes líneas, las que fundaron la propia OIT en cuanto a los derechos generales, a la negociación colectiva, al derecho de huelga, al derecho que son consagrados de esa manera. Bueno, el Uruguay es un país de los que más convenios a nivel internacional los ha introducido al país, y en los parlamentos, en este caso el Parlamento de Uruguay, lo ha hecho ley nacional y tiene fuerza de ley nacional. Fíjate tú que en el mundo hay unos 150 países adheridos a la OIT, y Uruguay está salvo 5 convenios que aún no los ha adoptado, ha venido adoptando todo eso, que tiene que ver con multiplicidad. Lo que la gente no sabe es que esa organización, por ejemplo, establece la edad
mínima para que un niño, un joven, pueda trabajar. Claro. Algo tan importante. Nada más ni nada menos que eso. Que en algunos casos todavía se sigue en algunos países que niños trabajan, ¿no? Claro, digo, trabajan en las minas. En las minas. Es que es un trabajo muy insalubre. Claro. O sea que hay muchos muy significativos. Entonces el Uruguay es un país que ha practicado desde el año 1943, cuando salió la ley sobre los consejos de salario, desde ahí para acá, con distintas etapas en cuanto a su aplicación, pero que hay una referencia. Y cada vez que ha habido interrupción de esa práctica, por ejemplo, en la dictadura no se convocaba, los consejos de salario no funcionaba, como no funcionaba gran parte del derecho en el país, puesto que el Parlamento, justamente mañana hay un acto, el 27 de junio, mejor dicho, hay un acto en el Parlamento donde justamente se conmemora un aniversario desde que fue disuelto en el año 73. Bueno, estaban conculcados todos los derechos democráticos de la gente y de las instituciones, y por eso fue que, digamos, eso es de una gran significación, y que por lo tanto se conmemora esta fecha como justamente una fecha luctuosa para el país, que fue el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, que hay que recordar que hubo una respuesta histórica con la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo por parte de los trabajadores, de los universitarios, en fin, del pueblo en general, que hizo que la dictadura naciera con una fuerte resistencia de parte masiva de la población, empezando encabezada por los trabajadores organizados. Y por lo tanto, en esos momentos de dictadura, en esos años de dictadura, no hubo funcionamiento de la negociación colectiva, y así no fue, porque cuando no hubo negociación colectiva, la pérdida de derechos, de condiciones de trabajo, de salario, de asignaciones diversas basta agarrar las estadísticas de la época para darnos cuenta. Y luego también en periodos en los cuales se aplicaba de manera incompleta. Bueno, te propongo seguir hablando de este tema, que es muy interesante y que nos hace también, porque en definitiva esto después lleva a que la negociación colectiva, lo que los trabajadores consigan es de beneficio para el aumento de las jubilaciones, ¿no? Exacto. En instantes seguimos aquí en UNASPU TV, en un día, una jornada muy pero muy especial, hablando de los temas que importan con todos ustedes. Cambios en prestaciones. El tope para acceder a la Operación Milagro es de 41.540 pesos. En el plan Ibirapitá, su ingreso es hasta 33.282 pesos y acceso a vivienda con tope de 13.263. A través de la completa página web www.onaspu.com podrá acceder a las últimas novedades de la agenda e información de interés para todos los afiliados. ONASPU ofrece una publicación mensual a todo color, impresa y de forma digital, Nuestra Voz más 60. También podrá acceder a todos los programas de ONASPU TV emitidos en la red, porque ONASPU somos todos. Segunda parte de ONASPU TV, aquí a través de la red. Daniel, negociación colectiva, diálogo, significa negociar es yo te doy pero vos me das. Aflojamos ambas partes. Creo que eso es una gimnasia que está buena, ¿no? Que nos da oportunidades de crecimiento. Porque a su vez hablamos hoy, y yo te preguntaba antes de la pausa, los jubilados se preguntarán, y bueno, ¿y para qué sirve la negociación colectiva, que los trabajadores se reúnan con los empresarios, con el gobierno, y de allí surjan propuestas que aumenten su salario, que lo hagan más productivo? Bueno, también a las jubilaciones le viene muy bien todo eso. Sí, claro, porque a partir del plebiscito del año 1989, en el cual el 82% de
de la población votó para que digamos, se aplicara una enmienda en la Constitución de la República en su artículo 67 que determina de que de ese momento en más el ajuste de la jubilación y las pensiones iba a ser de acuerdo al índice medio de salarios, que naturalmente surge de la negociación en los consejos de salario y en la ley que regula justamente los consejos de salario y la negociación colectiva. Y eso, que fue en el año 89, después tuvimos un periodo en el cual esa negociación colectiva, esa situación en la cual logramos que el índice medio de salario se aplicara a las jubilaciones, se burlaba de alguna manera porque no se convocaba a los consejos de salario ni a la negociación colectiva. Entonces nosotros tenemos que en ese periodo el salario mejoró un 3.50% como en 15 años. Y las jubilaciones se ajustaron de acuerdo a eso. Es decir, consecuencia, las jubilaciones iban por debajo, por detrás de lo que era la inflación. Luego hubo otra situación donde a la aplicación del resultado del plebiscito del año 89, en el cual se disponía mediante esa enmienda constitucional votada por el 82% de los uruguayos, de que la jubilación y las pensiones se ajustaban de acuerdo al índice medio de salario, ahí se le agregó la otra pata, que es la convocatoria masiva a la negociación colectiva, e incorporando sectores que históricamente nunca habían negociado su salario. Por ejemplo, el personal doméstico, los rurales, es decir, todo ese sector no estaban dentro de la negociación colectiva, tampoco estaban sectores pequeños que tenían dificultades para organizarse. Bueno, eso se incorporó masivamente a la negociación colectiva. Es decir, a los consejos de salario, que se completó con la ley sobre negociación colectiva del año 2008. Y entonces todo eso tuvo un resultado. Teníamos índice medio de salario, se ajustaban las jubilaciones por ese índice y luego tuvimos que se convocaba a la negociación colectiva. Y eso dio como resultado que las jubilaciones aumentaran más de un 50% en un periodo de unos 15 años. Es decir, que esto de la negociación colectiva es muy importante para los jubilados y pensionistas en la medida que se dan esas dos situaciones. Por un lado, se ajusta según el índice medio de salario en la voluntad expresada por el pueblo en ese plebiscito, y al mismo tiempo se convoca a la negociación colectiva, y eso da la abundancia, digamos, de los consejos de salario, la cual aumenta el conjunto. Y alguien del otro lado puede estar pensando, pero eso no puede haber andado bien. Porque antes siempre se nos decía a los trabajadores en actividad de que primero había que hacer crecer la torta para después repartirla. Y ya es posible mostrar que es posible que a medida que crece la torta, irla repartiendo. Porque en la experiencia que tuvimos anteriormente, la torta crecía, se distribuía de determinada manera, luego venía un ciclo negativo, es decir, de crisis, y otra vez nos quedábamos sin recuperar aquello que habíamos perdido. Por lo tanto, eso. Pero además de eso, alguien puede pensar, pero bueno, ¿y las inversiones? Y las inversiones nacionales e internacionales, nunca en la historia del país hubo tanta inversión como en ese periodo. Por lo tanto, eso no se vio impedido. Nunca en ese periodo se aumentó tanto el empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo. Es cierto, hoy tenemos nuevos problemas, que es cómo algún tipo de empleo va dejando paso a la creación de otro tipo de empleo que son más calificados, que requieren una mayor educación de manera permanente, para prepararse, para desempeñar
esas nuevas tareas, esos nuevos tipos de puestos de trabajo que van surgiendo de acuerdo a la transformación permanente tecnológica con la incorporación de la robótica y de otros medios que todos lo asistimos y lo vemos permanentemente, y que todos entendemos que si no hay determinadas políticas para resolver esos problemas, puede llegar a ser un problema. La experiencia de las anteriores revoluciones que se han aplicado, técnicas y científicas que se han aplicado en el mundo del trabajo, no llevaron a que el trabajo disminuyera. Por el contrario, los puestos de trabajo históricamente, de que hubo la primera revolución, la revolución industrial, cuando se incorporó el vapor a la industria, y luego otro, así paulatinamente, los puestos de trabajo han venido creciendo. Quiere decir que allí hay otra situación también para tenerla en cuenta, para ese gran debate que tenemos planteado, esa gran instancia tan uruguaya y que nosotros la reclamamos, que es que debe haber participación, negociación entre las partes, y que el tripartismo, que acá se aplica en el caso de la Seguridad Social en el BPS, es un buen camino para resolver los problemas y para tomar lo mejor de la historia de la negociación colectiva en lo que tiene que ver con lo laboral y con la seguridad social inclusiva y como un derecho humano fundamental acá en nuestro país. A lo cual hay que agregar como un gran elemento, nos parece a nosotros, que es ese informe que ha hecho la propia Organización Internacional del Trabajo, en el cual se ha determinado de que la participación, esta nueva cosa que se incorporó, que es la privatización de la seguridad social a través de lo que acá en Uruguay se llama las AFAP, ha analizado la aplicación de esas formas de llevar adelante la seguridad social en más de 30 años, en América Latina y en Europa del Este fundamentalmente, eso da como resultado casi un fracaso. Y eso es muy importante porque nosotros estamos justamente en medio de que todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer una reforma en la seguridad social. Claro, no todos estamos pensando en la misma reforma, pero la propia ONASPU ha planteado su documento presentado el 10 de mayo en el Instituto Brena del BPS, en la cual ahí planteamos, pero que hacemos énfasis en la necesidad de que cualquier cambio en la seguridad social tiene que ser sobre la base de un gran diálogo social en el cual se analice, y nosotros estamos en contra de lo que es la existencia de las AFAP como un elemento negativo que ha atacado, que ha afectado la base misma de lo que es la concesión de la seguridad social solidaria, intergeneracional, y que esté justamente al servicio de los temas que tienen que ver con el jubilado, el pensionista, el trabajador, los consejos, todo lo que tiene que ver con las asignaciones familiares, todo lo que tiene que ver con el seguro de paro, la preparación continua del trabajador para adaptarse a los cambios permanentes en el mundo del trabajo, es decir, para la vivienda, es decir, para la salud, los cuidados, es decir, viendo todo eso como una cuestión global en la cual nosotros estamos como NASPU impulsando que haya un debate para ello, porque es el camino, el combate, el debate, el consenso entre las partes. Hablando de debate, de consenso, de camino, pasada la jornada de hoy, la semana que viene, ya esta noche sabremos quiénes son los candidatos, la semana que viene ya va a estar el camino más claro, y bueno, y ahí van a empezar los contactos de la UNASPU presentando su documento de reforma que ya fue presentado públicamente en el Brena,
para ver, bueno, buscar esa sensación de vuelta, ¿no? ¿Qué entregan los candidatos a cambio? ¿Qué proponen ante esta posibilidad que la UNASPO ha planteado como reforma, como alternativa? Creo que va a ser una instancia muy importante esa, Daniel, ¿no? Que va a llevar a cada dirigente, a cada político que piense o tenga las ganas de ser presidente de la República, de contar con este elemento que va a ser fundamental, que es la reforma que no puede esperar más. Yo te preguntaba el otro día, se habla del 2020, hay que poner un año, hay que poner una cifra para empezar a dialogar, ¿no? No es tan descabellado el 2020, ¿por qué no? No, esto tiene que ser cuanto antes. Hay que llegar a la conclusión, está claro que eso es así, que la seguridad social en la medida que el mundo del trabajo está en permanente cambio, la seguridad social tiene que irse adaptando a esos cambios y atendiendo esa nueva realidad. Por ejemplo, el envejecimiento de la población, que lo da por el solo hecho y por el gran hecho de que las nuevas generaciones, con los adelantos técnicos científicos, cada vez van viviendo más tiempo. Claro. Entonces hay que atender ese problema para darle una respuesta no improvisada, no apretado por determinadas circunstancias, sino con el tiempo suficiente para que haya ese debate y para que se pueda llegar sobre la base del estudio y sobre la base de la consideración de los nuevos elementos que van apareciendo en el mundo del trabajo, para hacerlo. ¿Eso quiere decir alguna cosa? No, por eso es que nosotros queremos una discusión abarcativa de la globalidad de la problemática que tiene que ver con la seguridad social. Por eso es que UNASPO en su último congreso dijo, habrá un documento elaborado por la dirección de UNASPO, que lo ha hecho por unanimidad de sus miembros, ha sido llevado a las 5 regionales, no menos de 200 dirigentes de los jubilados y los pensionistas de todo el país tuvieron en tiempo y en forma el documento elaborado por la dirección y fue, leído, considerado en esa asamblea, es decir, cómo introdujimos hacia el interior para que todos los compañeros de todas las asociaciones tengan los elementos y hayan podido ver y escuchar cada una de esas cosas que se planteaban. Ahora entramos en la segunda etapa, hecha la elección de los partidos, de cada uno de los partidos y salidos los candidatos, allí UNASPO estará solicitando la entrevista con cada uno de ellos y con todos los candidatos que van a ver, a los diputados, a senadores, a intendentes, a las juntas departamentales, a todo el sistema político, sea nacional, ejecutivo o del carácter que sea, llevar nuestra propuesta. Que acá tiene que, por la importancia que tiene, y por algo todos los candidatos han estado hablando o haciendo referencia, más allá de cómo lo han hecho, al tema, bueno, este tema requiere un gran diálogo nacional, que es lo que estamos discutiendo. Un gusto, Daniel. Lo mismo digo. A todos ustedes también, gracias por haber estado compartiendo del otro lado de la pantalla este espacio en UNASPO TV, en un día tan especial, sin duda, cívico, importante para todos nosotros, reafirmar la democracia. El encuentro en 7 días, aquí, a través de la red.